Bienvenidos a todos chicos a Master Vibes, a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy nos toca hablar sobre la SSL, la emulación de la SSL 4000E de Universal Audio, que es con la que mayoritariamente vamos a trabajar en el curso de Analogic, que por si no lo sabíais ya está disponible en nuestro curso Analogic, donde junto con estos plugins, emulaciones de aparatos analógicos, tratamos de asemejarnos a un sonido analógico intentando dar lo mejor de mí. Bueno, pues vamos al DAW y por aquí tenemos esta Solid State Logic SSL 4000E Channel Strip. Bien, vamos a analizarla de principio a final y ver qué hace cada uno de sus parámetros. Bueno, tiene cierta semejanza con la de Waves, que es la misma, pero la versión de Waves. A mí personalmente me gustan las dos, pero me quedaría con la de UAD, ¿vale? La de Waves sí que es cierto que también funciona muy bien para el precio que tiene, que es de 34 euros. No sé cuántos será en dólares, pero unos 40 dólares más o menos. Y vamos a comenzar hablando de su previo, su entrada. Voy a explicar las partes importantes, ¿vale? Las que considero importantes. Hay un montón de botones, pero yo voy a explicar únicamente las que considero importantes, ¿vale? En Flip podríamos seleccionar si queremos que la señal que entra sea de línea o sea de micrófono. ¿Esto para qué lo vamos a hacer? Pues porque la señal de línea, normalmente una señal de línea es una señal que ya viene con una ganancia potente, es una señal potente, ¿no? La señal de línea es, junto a la señal de potencia, las dos señales más fuertes que hay dentro de todas las señales que existen de audio. La señal de micrófono es una señal muy débil, entonces lo que vamos a hacer flipeando de señal de línea a señal de micrófono es que va a activarse este previo y nosotros aquí le vamos a poder dar ganancia a nuestro micrófono, y además aquí vamos a tener para invertir la fase de la señal que está entrando y para atenuar 20 decibelios a la señal que esté entrando. Yo esto lo suelo hacer mucho con el micrófono. O sea, primero de todo pasaría a señal de micrófono, esto para editar una voz, para mezclar una voz. Luego atenuaría 20 decibelios para que la señal todavía esté más floja y me diese más posibilidad de aumentar todavía más esta ruleta, porque si yo no quito los 20, la ruleta yo tendría que cortarla por ahí y no me estaría dando toda la saturación que yo busco. Entonces yo activo los 20 y podría darle todavía más caña a la ruleta. Pasamos hacia abajo y tenemos aquí el compresor, ¿vale? Para activar y desactivar utilizamos estos botones de aquí, al igual que aquí elegimos línea o micro. Aquí podríamos activar y desactivar desde aquí. Aquí tendríamos el compresor con su ratio, con su threshold y con su release, con un ataque fijo, ¿vale? Un ataque que es fijo en todo momento. Luego ya nos venimos aquí a los filtros, que aquí comenzaría el ecualizador, ¿vale? Aquí podríamos sincronizar con el compresor o hacerlo precompresión, una ecualización precompresión, que la ecualización viniese antes que la compresión, que es normalmente lo que yo suelo hacer. Aquí tendríamos un filtro de paso alto y un filtro de paso bajo para filtrar nuestros sonidos. Luego por aquí hacia la derecha tendríamos ya el ecualizador, un ecualizador de 1, 2, 3, 4 bandas con 2 parámetros en la banda de agudos, 2 parámetros en la banda de graves, 3 en la banda de medios agudos y 3 en la banda de medios graves. Aquí podríamos conseguir brillo, énfasis, claridad en las voces y bueno, en otros elementos. Esto no solamente se utiliza en voces, ¿vale? Ya lo digo. Incluso aquí, para en vez de tener un high filter, si lo seleccionamos podríamos tener un filtro de campana y ser un poquillo más precisos y no afectar a tantas frecuencias, ¿vale? Para quien no sepa lo que es un high filter, os lo explico rápidamente. EQ, esto sería un high filter o high shelf, ¿vale? Y un filtro de campana sería este de aquí, el picking, ¿vale? Un pick, un bell, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Entonces si yo activo esto de aquí, se convertiría en filtro de campana. Luego aquí tendríamos también para seleccionar el tipo de EQ, ¿vale? Esto pues te va a dar una cosa o te va a dar otra. Como veis, solo cambia el color. Tenemos el low filter también, que es lo mismo que el high filter, que podemos activarlo también como campana. El low filter pues es igual que el high shelf, pero el low shelf. Y luego los dos ecualizadores que vienen en medio, que son los de medios agudos y medios graves. Aquí pues tenemos frecuencias desde los 600 hasta los 7000 Hz. Aquí tenemos para elegir cuántos dBs vamos a sumar o restar, y aquí tenemos el ancho de banda que vamos a realizar en esa ecualización, ¿vale? Si la Q queremos que sea, vale, os lo explico de nuevo con el ecualizador, si la Q queremos que sea más estrecha o más grande, ¿vale? Bien, ya parece que vamos aproximándonos al final. Bien. Espérate, sé que te he cortado el vídeo en el momento más importante del vídeo, pero vengo a decirte una cosa todavía más importante, y es que hace nada salió Master Vibe X, que es el proyecto más importante de Master Vibe hasta la fecha, y es una suscripción mensual por la cual a partir de tan solo 10 dólares tienes acceso a millones de cosas, masterclasses, analizamos tus canciones, sorteos, packs exclusivos de sonido, en fin, todo lo que necesitas al alcance de tu mano y por tan solo 10 dólares al mes. Así que si todavía no formas parte de la comunidad X, te esperamos.
Aquí tenemos lo mismo, el ecualizador de medios graves que nos llega desde los 200 Hz hasta los 2500 y aquí exactamente lo mismo para elegir el ancho de banda. Perfecto. Luego el de graves que ya lo he explicado y aquí esto sería para activar la ecualización y esto sería para hacer la ecualización precompresión, para que la ecualización viniese antes que la compresión, es decir, como si este ecualizador estuviese movido aquí y el compresor estuviese movido aquí. Seguimos avanzando, aquí tenemos el botón de power que es para activar y desactivar la consola y continuamos por aquí y aquí tendríamos el fader de salida, el volumen de salida de nuestra señal, al igual que aquí elegimos la ganancia de entrada, aquí elegimos la ganancia de salida, cuánta salida queremos, el nivel de salida y aquí el output gain, la ganancia, ¿vale? En realidad no es mucho más compleja y a mí lo que me gustaría es verla en la práctica, así que vamos a poner los cascos, vamos a eliminar esta para quitarla, vamos a quitar todos estos efectos y vamos a volver a añadirla. Vamos a comenzar flipeando porque estamos en una señal de micrófono, estamos en esta voz de aquí. Mi tema es de la radio y tú bebiendo para olvidarme. Vamos a irnos al estribillo. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás con otro. Y como veis, activamos el pad y la señal va a ser más floja. Por lo tanto, tenemos más posibilidad de darle más caña de aquí. Aunque me cueste olvidarme de ti. Bien, ahora yo quiero hacer una compresión. Me interesa hacerla antes de la ecualización porque la voz está bastante disparada y quiero controlarla antes de pasar a la ecualización. Voy a darle, el ataque ya lo tiene, así que voy a darle un release medio rápido, un ratio un poquito más flojo, de 1 a 4 me parece bastante bien. Y vamos a ver si trabaja. Activamos el comp in para activar el compresor. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás con otro. Y al dynamic in, que si no, no se activa, perdón. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás con otro. Pero lo nuestro ya terminó. Aunque me cueste olvidarme de ti. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás con otro. Perfecto, desactivamos. Pero lo nuestro ya terminó. Activamos. Desactivamos mesa. Ya se acabó activamos. Baby. Yo sé que me piensas cuando estás con... Bien, ahora vamos a filtrar estos graves de aquí que no los queremos para nada hasta los 80-90 hercios. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás con otro. Y de aquí no vamos a hacer nada porque queremos el brillo. Ahora nos vamos a ir a los graves, que es lo que me interesa. Vamos a aplicar el filtro de campana a la zona de los 100 hercios, más o menos. Ya se acabó lo de nosotros. Activamos la ecualización, que siempre se me olvida. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás con otro. Y regulamos los graves. Ya terminó. Aunque me cueste olvidarme de ti. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás... Bien, ahora nos vamos a la zona en medios graves de los 500, que se me está colando demasiada información. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás con otro. Y ahora aquí a la zona de los 700 hercios, más o menos 800 quizás, para eliminar resonancias. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás con otro. Pero lo nuestro ya terminó. Desactivamos ecualización. Aunque me cueste olvidarme de activamos. ti. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás con otro. Pero lo nuestro ya terminó. Aunque me cueste olvidarme de ti. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando... Y ahora le vamos a dar un poco de brillo en 16.000 hercios. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo desactivamos sé que consola. Cuando estás con otro. Activamos. Ya terminó. Lo podemos hacer desde aquí. Me cueste olvidarme de ti. ¿Veis cómo se apaga la voz? La encendemos y lo tenemos. Añadimos los demás efectos. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás con otro. Pero lo nuestro ya terminó. Aunque me cueste olvidarme de ti. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás con otro. Pero lo nuestro ya terminó. Aunque me cueste olvidarme de ti. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás con otro. Pero lo nuestro ya terminó. Aunque me cueste olvidarme de ti. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás con otro. Pero lo nuestro ya terminó. Aunque me cueste olvidarme de ti. Ya se acabó lo de nosotros, baby. Yo sé que me piensas cuando estás con otro.
Y ahí lo tendríamos, chicos. Sé que no es la mejor mezcla de voces, simplemente lo he hecho para que vieseis cómo funciona la consola y esto sería el resultado que podríamos llegar a obtener, bueno, mucho mejor obviamente si lo hacemos más detenidamente con esta SSL, ¿vale? Así que nada, solamente quiero que sepáis que esto es lo que vais a encontrar dentro del curso de Analogic, además de haberos dado esta pequeña review desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde cómo yo la utilizo, quizás otras personas la utilicen de forma diferente. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si te ha gustado esta pequeña review, apúntame por los comentarios qué review de qué plugin quieres que te traiga para que os lo pueda explicar a fondo y podáis utilizarlo mejor. Dale un buen like a este videito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.